Sean bienvenidos a Crímenes Nocturnos. En esta ocasión hablaremos del famoso caso de Jeffrey Lionel Dahmer, el asesino caníbal que aterrorizó a Milwaukee. Entre 1978 y 1991, Dahmer mató y descuartizó a 17 jóvenes, a los que violó, devoró y conservó sus restos como trofeos macabros. ¿Qué lo llevó a cometer estos crímenes atroces? ¿Cómo fue capturado y juzgado? ¿Qué le pasó en la cárcel? Acompáñame en este viaje al abismo de la mente de un monstruo. Jeffrey Dahmer nació un 21 de mayo de 1960 en la ciudad de Milwaukee, en el estado de Wisconsin, Estados Unidos. Fue el primer hijo de Joyce Annette, una profesora de máquinas de escribir, y Lionel Herbert Dahmer, un estudiante de química que luego se convirtió en un investigador. Hay versiones contradictorias sobre cómo fue la relación de Dahmer con sus padres cuando era un bebé. Algunos dicen que no le prestaron mucha atención, mientras que otros afirman que lo mimaron demasiado. Lo que sí se sabe es que su madre era una mujer nerviosa, que buscaba constantemente la atención y la compasión de los demás, y que discutía mucho con su marido y sus vecinos. Su padre, por su parte, estaba muy ocupado con sus estudios universitarios y apenas pasaba tiempo en casa. Cuando lo hacía, su mujer, que sufría de hipocondría y depresión, le exigía que le hiciera caso y se quedaba en la cama. Incluso intentó quitarse la vida con unas pastillas. Así que Dahmer creció sin recibir mucho cariño de sus padres y se sintió inseguro e infeliz desde pequeño. Recordaba que sus padres discutían a menudo y que había mucha tensión en la familia. Dahmer era un niño tranquilo y tímido en la escuela primaria. Una de sus maestras dijo que notó que Dahmer se sentía abandonado por su padre y que su madre estaba enferma, sobre todo cuando quedó embarazada de su segundo hijo. Dahmer tenía pocos amigos en la escuela y se mudó varias veces de casa. En octubre de 1966, la familia se trasladó a Doylestown, Ohio. Allí nació su hermano en diciembre. Ese mismo año su padre se graduó y consiguió un trabajo como químico analítico en Akron, una ciudad cercana. Dahmer tenía una extraña afición desde que era muy joven. Le gustaban los animales muertos. Quizás todo empezó cuando a los 4 años vio a su padre sacar huesos de animales de debajo de la casa. A Dahmer le llamaba la atención el sonido que hacían los huesos y quería saber más sobre ellos. A veces buscaba huesos por los alrededores de la casa y examinaba los cuerpos de los animales vivos para ver dónde estaban sus huesos. En 1968, la familia se mudó a otra casa en el municipio de Bath, en el condado de Summit, Ohio. La casa estaba rodeada de un bosque y tenía una cabaña cerca. Dahmer empezó a coleccionar insectos grandes, como libélulas y polillas, y esqueletos de animales pequeños, como ardillas y tamias. Guardaba algunos de estos restos en frascos, con un líquido para conservarlos. 2 años después, durante una cena familiar, Dahmer le preguntó a su padre qué pasaría si los huesos del pollo se pusieran en lejía. Su padre, que pensaba que su hijo tenía curiosidad científica, le enseñó cómo limpiar y preservar los huesos de los animales y los humanos. Dahmer usó estas técnicas para su colección de huesos y también empezó a recoger animales muertos, incluso los que habían sido atropellados por los coches. Los diseccionaba y los enterraba cerca de la cabaña, y a veces ponía los cráneos sobre cruces hechas por él mismo. Según un amigo, desde su primer año en el Instituto Revere, donde Dahmer pasó parte de su adolescencia, era visto como un individuo extraño. A la edad de 14 años, comenzó a consumir cerveza y alcohol fuerte durante las horas del día, ocultándolo hábilmente dentro de su chaqueta escolar. Incluso se refirió al alcohol como su medicina. Cuando un compañero le preguntó durante una clase de historia por la mañana, a pesar de su carácter poco comunicativo, el personal consideraba a Dahmer educado y muy inteligente, aunque sus calificaciones se mantuvieron en la media. Cuando Dahmer entró en la pubertad, descubrió su homosexualidad, pero decidió mantenerlo en secreto para sus padres. Sin embargo, la admisión posterior de Dahmer reveló que comenzó a fantasear con dominar
y controlar a una pareja masculina completamente sumisa durante su adolescencia temprana y media. Estas fantasías evolucionaron gradualmente, entrelazándose con su fascinación por la disección y centrándose en los senos y torsos de sus parejas imaginadas. Entre sus compañeros de RHS, Dahmer se convirtió en una especie de payaso de la clase que a menudo organizaba bromas que llegaron a conocerse como hacer un Dahmer. Estas incluían bailar y simular ataques epilépticos o parálisis cerebrales en la escuela y en las tiendas locales. En ocasiones, Dahmer realizaba estas payasadas por dinero para comprar alcohol. Alrededor de los 16 años, Dahmer desarrolló una inquietante fantasía de incapacitar a un joven y atractivo corredor y usar su cuerpo con fines sexuales. Incluso llegó a esconderse entre los arbustos con un bate de béisbol, esperando acechar a su víctima prevista. Sin embargo, el destino intervino y el hombre no pasó de largo ese día en particular. Dahmer confesó más tarde que este fue su primer intento de atacar y someter a un individuo, marcando un escalofriante punto de inflexión. En 1977, en un intento de salvar su matrimonio, sus padres asistieron a sesiones de asesoramiento, sin embargo, siguieron discutiendo con frecuencia. Cuando Lionel descubrió que Joyce había tenido una breve aventura en septiembre de 1977, ambos decidieron divorciarse, por lo que se lo contaron a sus hijos, que deseaban hacerlo amistosamente. Lionel se marchó de la casa a principios de 1878 y en consecuencia se trasladó temporalmente a un motel en North Cleveland, Massillon Road. Por otro lado, Joyce y David, el hermano menor de Jeffrey, se trasladaron de la casa familiar para vivir con unos parientes en Chippewa Falls, Wisconsin. Dahmer se graduó en el instituto ese mismo año y recién cumplidos los 18, se quedó en la vieja casa de sus padres, y es a partir de eso, momento que sus perversas fantasías de matar lo consumieron por completo. Era el verano de 1978. Apenas 3 semanas después de la graduación de Dahmer, recogió a un autoestopista llamado Stephen Mark Hicks. Dahmer atrajo al joven de casi 19 años con la promesa de tomar una copa en su casa, ya que tenía el lugar para él solo. Hicks, que había hecho autostop para asistir a un concierto de rock, aceptó acompañar a Dahmer, sin darse cuenta de las siniestras intenciones que acechaban bajo la superficie. Los deseos sexuales de Dahmer se despertaron al ver a Hicks de pie con el torso desnudo al costado de la carretera. Sin embargo, sabiendo que cualquier insinuación hacia Hicks sería rechazada, Dahmer entabló una conversación con la esperanza de prolongar su tiempo juntos. A medida que pasaban las horas, el deseo de Dahmer de mantener a Hicks con él se hizo más fuerte. En un momento de retorcida desesperación, Dahmer golpeó a Hicks 2 veces por detrás con una mancuerna de 10 libras, dejándolo inconsciente. Con Hicks tendido sin vida ante él, Dahmer procedió a estrangularlo hasta matarlo con la barra con mancuernas. Una vez que Hicks tomó su último aliento, Dahmer se desnudó y comenzó a explorar su pecho con las manos, entregándose a sus macabras fantasías. En un inquietante acto de autogratificación, Dahmer se masturbó mientras yacía sobre el cuerpo sin vida. Al día siguiente, Dahmer descendió a las profundidades de la depravación mientras diseccionaba el cuerpo de Hicks en su sótano. Posteriormente, enterró los restos en una tumba poco profunda en su patio trasero. Semanas más tarde, impulsado por su insaciable oscuridad, Dahmer exhumó los restos y se embarcó en un espantoso proceso de separación de la carne de los huesos. Disolviendo la carne en ácido, tiró cruelmente la solución al inodoro. En cuanto a los huesos, Dahmer los aplastó con un mazo y esparció los fragmentos en el bosque detrás de su casa. 6 semanas después del asesinato de Stephen Mark Hicks, el padre de Dahmer y su prometida regresaron a casa y descubrieron que Jeffrey vivía solo. En agosto, Dahmer se matriculó en la Universidad Estatal de Ohio con la esperanza de especializarse en negocios. Sin embargo, su tiempo en la universidad se vio empañado por su persistente abuso de alcohol, lo que le llevó a reprobar las calificaciones en la mayoría de los casos. Su padre,
quien ha dado varias entrevistas sobre su hijo, señala que tras la expulsión de la universidad lo envió al ejército, pero de allí también fue expulsado por su alcoholismo. El 20 de noviembre de 1987, Dahmer se cruzó con Stephen Tuomi, de 25 años, en un bar de Milwaukee. Dahmer, que en ese momento residía con su abuela, logró convencer a Tuomi para que lo acompañara al Hotel Ambassador para pasar la noche. La intención inicial de Dahmer no era asesinar a Tuomi, sino drogarlo y explorar su cuerpo mientras yacía a su lado. A la mañana siguiente, Dahmer se despertó con una visión horrible. Tuomi yacía debajo de él en la cama, con el pecho aplastado y cubierto de moretones negros y azules. La sangre se filtró por la comisura de la boca de Tuomi, mientras que los puños y el antebrazo de Dahmer tenían marcas de una lucha violenta. Sorprendentemente, Dahmer afirmó no recordar haber matado a Tuomi y expresó incredulidad ante la espantosa escena que tenía ante él. Para deshacerse del cuerpo de Tuomi, Dahmer compró una maleta grande y transportó los restos a la residencia de su abuela. Allí, una semana después, desmembró meticulosamente el cuerpo, separando la cabeza, los brazos y las piernas del torso. Luego, Dahmer procedió a filetear la carne de los huesos, cortándola en trozos manejables. Los huesos se envolvieron en una sábana y se trituraron en astillas con un mazo, mientras que la carne se colocó en bolsas de basura de plástico. Dahmer se encontró con un prostituto nativo americano de 14 años llamado James Dockstader. Dahmer atrajo al joven a su casa, ofreciéndole $50 por posar desnudo para fotografías. Una vez en la residencia en West Allis, Dahmer tuvo actividad sexual con Dockstader antes de drogarlo y estrangularlo en el piso del sótano. El cuerpo sin vida permaneció allí durante una semana, antes de que Dahmer lo desmembrara, siguiendo un patrón similar al de su víctima anterior. El 24 de marzo de 1988, Dahmer conoció a un hombre bisexual de 22 años llamado Richard Guerrero, afuera de un bar gay. Dahmer atrajo a Guerrero a la residencia de su abuela, esta vez ofreciéndole $50 para pasar la noche juntos. Una vez dentro, Dahmer drogó a Guerrero con pastillas para dormir y lo estranguló. De manera inquietante, Dahmer participó en actos sexuales con el cadáver sin vida antes de desmembrarlo dentro de las 24 horas posteriores al asesinato. Los restos fueron descartados, a excepción del cráneo que Dahmer conservó y luego pulverizó. En septiembre de 1988, la abuela de Jeffrey Dahmer le pidió que buscara un nuevo lugar para vivir debido a su bebida, las visitas nocturnas y los olores extraños que salían de su sótano y garaje. Dahmer encontró un apartamento en 808 North 24th Street y se mudó el 25 de septiembre. Sin embargo, apenas 2 días después, fue arrestado por drogar y agredir sexualmente a un niño de 13 años. El padre de Dahmer contrató a un abogado llamado Gerald Boyle para defenderlo. Dahmer se sometió a evaluaciones psicológicas que revelaron sus sentimientos de alienación e impulsividad. Le diagnosticaron un trastorno esquizoide de la personalidad. En enero de 1989, Dahmer se declaró culpable de agresión sexual, pero su sentencia fue suspendida hasta mayo. Durante este tiempo, regresó a la casa de su abuela. 2 meses después de su condena y 2 meses antes de su sentencia, Dahmer asesinó a su 5ª víctima, Anthony Sears. Dahmer conoció a Sears en un bar gay y lo atrajo a la casa de su abuela. Después de tener relaciones sexuales, Dahmer drogó y estranguló a Sears. Luego desmembró el cuerpo, preservando la cabeza y los genitales en acetona. En mayo de 1989, Dahmer fue condenado a libertad condicional y a 1 año de prisión. También se le pidió que se registrara como delincuente sexual. 2 meses antes de su liberación prevista, Dahmer regresó a la casa de su abuela. En mayo de 1990, se mudó. El periodo de más actividad de Dahmer comenzó cuando se mudó al apartamento de North 25th Street. Fue durante este tiempo
que Dahmer cometió lo impensable: quitarles la vida a 12 jóvenes. En mayo de 1990, Dahmer le ofreció a Raymond Smith, de 32 años, $50 por sexo. Conocía a Edward Smith, de 27 años, desde hacía tiempo antes de asesinarlo en junio de 1990. Los restos de ambas víctimas nunca fueron encontrados. Ernest Miller, un estudiante de danza de 22 años, se convirtió en víctima de Dahmer en septiembre de 1990. Ese mismo mes, Dahmer conoció a David Courtney Thomas, de 22 años, quien desapareció y sus restos nunca fueron encontrados. En febrero de 1991, Dahmer se encontró con Curtis Stroker, de 17 años, cerca de una parada de autobús. En abril de 1991, Dahmer experimentó con Errol Lindsey, de 19 años, intentando mantenerlo en un estado parecido a un zombie. En mayo de 1991, Dahmer conoció a Anthony Hughes, de 31 años, en un bar gay, y fueron a la casa de Dahmer. Dahmer también tenía una historia con el hermano mayor de Conerak, Cynthia Somphone, y en mayo de 1901 atrajo a Conerak, de 14 años, a su apartamento, donde lo mataron. En junio de 1991, Dahmer conoció a Matthew Turner, de 20 años, en una parada de autobús después de una marcha del orgullo gay. Convenció a Turner para que fuera a su casa para una sesión de fotos. En julio de 1991, Dahmer conoció a Jeremiah Weinberg, Oliver Lacey y Joseph Bradehoft, quienes se convirtieron en víctimas. El 22 de julio de 1991, Tracy Edwards, la última víctima de Dahmer, logró escapar y alertó a la policía. Cuando registraron el apartamento de Dahmer, los investigadores descubrieron una escena espantosa: una cabeza humana guardada escalofriantemente en el refrigerador, bolsas en el congelador que contienen corazones y genitales, y una colección de cráneos y herramientas siniestras como cuchillos, sierras y martillos. El propio Dahmer admitió el atroz acto de canibalismo, añadiendo otra capa de horror a sus ya retorcidos crímenes. Jeffrey Dahmer fue diagnosticado con un trastorno límite de la personalidad, un trastorno esquizotípico de la personalidad y un trastorno psicótico. Fue sentenciado a 16 cadenas perpetuas en 1992. De hecho, en un principio fue considerado enfermo mental, por lo que se declaró culpable con atenuante de enajenación mental para ser enviado a una cárcel para enfermos mentales. Pero finalmente se le rechazó el atenuante. Christopher Scarver, un compañero de prisión que cumple 2 cadenas perpetuas, reveló la inquietante verdad detrás del sentido del humor de Dahmer. Utilizando comida de la prisión, Dahmer creó extremidades falsas. Las empapó en salsa de tomate para que parecieran sangre y las colocó estratégicamente alrededor de la prisión para que otros las descubrieran. Scarver, llevado al límite, decidió tomar el asunto en sus propias manos. En un fatídico encuentro, Scarver se enfrentó a Dahmer y a otro recluso, Jesse Anderson, durante una asignación de trabajo sin supervisión. El altercado se intensificó y llevó a Scarver a tomar una decisión que alteraría para siempre el curso de la historia. Acabó con las vidas de Dahmer y Anderson, poniendo fin a su reinado de terror. Mientras Scarver reflexiona sobre sus acciones, revela que la falta de remordimiento de Dahmer y sus inquietantes crímenes lo llevaron al límite. Los atroces actos de Dahmer, que incluyeron el asesinato de 17 hombres y niños, la necrofilia e incluso el consumo de partes de sus víctimas, dejaron un impacto duradero en Scarver.